Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de continuidad. Habíamos dicho que para determinar la continuidad en un número, en este caso de este ejemplo, vamos a determinar la continuidad en 1. Entonces, si esta función fuese continua, debería de cumplirse que exista f de 1. Debería de existir el límite cuando x tiende a 1 y f de 1 ser igual al límite cuando x tiende a 1. Entonces vamos a probar continuidad y primero vamos a determinar f de 1. Y si sustituimos 1 en el denominador, nos va a quedar 0. Y en el numerador nos queda 1. Es decir que 1 es un valor prohibido, no forma parte del dominio de esta función, por lo tanto, esta función no existe o no está definida para x igual a 1. Ahora, vamos a determinar el límite cuando x tiende a 1. Y como obviamente nosotros ya determinamos que el valor prohibido hace 0 únicamente el denominador. Entonces, tendremos que evaluar este límite de forma lateral. Vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda.
un valor por la izquierda de 1, 0.9, si evaluamos 0.9 en el numerador, obtenemos un número constante positivo. Si evaluamos 0.9 en el denominador, 0.9 al cuadrado es 0.81. 0.81 más 0.9 es 1.71. Menos 2 sería menos 0.39. Algo así. Es decir, un valor cercano a cero negativo. Más entre menos, menos infinito. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, y tiende a menos infinito. Esto también ya me ayuda a identificar qué tipo de discontinuidad tiene esta función. Porque si el límite es un límite infinito, es un indicativo de una asíntota vertical. Y donde hay límites infinitos o asíntotas verticales, tenemos discontinuidades esenciales. Esta función tiene discontinuidad esencial, pero siempre determinamos la tendencia para poder identificarlo gráficamente. Entonces damos un valor a la derecha de 1, 1.1, 1.1 al cuadrado es 1.21, 1.21 más 1.1 es 2.31, menos 2 nos va a quedar un valor cercano a 0, positivo en el denominador, en el numerador, con la constante positiva, positivo entre positivo, más infinito. Y entonces concluimos que esta función tiene una discontinuidad esencial en x igual 1. Veamos el gráfico de la función. Entonces, si nos acercamos a 1 por la izquierda, y tiende a
menos infinito. Y si nos acercamos a 1 por la derecha, y tiende a más infinito, porque en 1 hay una asíntota vertical. Y donde las funciones tienen saltos en la gráfica o asíntotas verticales, las funciones son discontinuas y tienen discontinuidad esencial. Bien, eso sería en cuanto al tema de continuidad. Los temas a ser evaluados en el examen del viernes son el de continuidad y el de determinar límites de forma gráfica. Claro, nosotros hemos estado determinando límites y continuidad de forma algebraica, pero a la par hemos visto el gráfico de la función. Usualmente el tema de los límites gráficos se mira como un tema aparte, pero nosotros hemos estado viéndolo simultáneamente, determinando límites y continuidad algebraicamente, y a la par hemos construido el gráfico. Por lo tanto, esto no debería de ser de mayor dificultad para nosotros. Entonces, en este tipo de ejercicios, nos dan una función y nos piden encontrar los límites, y si el límite no existe, hay que especificar o utilizar el símbolo infinito o menos infinito donde sea apropiado. Recuerde que en estos ejercicios gráficos se evalúa límites y también continuidad. Muy bien. Veamos el inciso A. El inciso A nos pide determinar el límite cuando X tiende a menos 1 por la derecha. Okay. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el valor al cual tiende X. Entonces, como es menos 1, aquí está menos 1, la derecha de menos 1 es de este lado. Vamos a auxiliarnos con esta línea. La vamos a ubicar ahí. Y esa es una línea imaginaria que representa X igual 1. Entonces, este ejercicio o esa primera pregunta nos pide determinar el límite cuando X se aproxima a menos 1 por la derecha. Entonces, vamos a seguir el trazo del gráfico acercándonos a esta línea vertical X igual a 1 y ver a qué valor se está aproximando
Y. Entonces, digamos que comenzamos aquí. Y vemos que Y anda así como en un valor un poquito menos de un medio. Ahora, si nos acercamos un poco más a la recta vertical x igual menos 1, siguiendo el trazo del gráfico, digamos que ahora nos ubicamos por ahí. Y entonces vemos que ahora me estoy acercando en Y al eje X. Es decir, me estoy acercando a 0. Y podría acercarme todavía un poquito más. Como dije, siguiendo el trazo del gráfico, acercándonos a esta línea imaginaria x igual 1. Entonces, cuando más cerca estoy de 1 en x por el lado derecho, y se acerca cada vez más a 0. Es decir, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha es 0. Ahora vamos a acercarnos a menos 1, pero ahora por el lado izquierdo. Es decir, nos vamos a acercar en este sentido. Siempre siguiendo el trazo del gráfico. Y digamos que partimos más o menos como de ahí. Entonces vemos que también es un valor que se acerca bastante a 0. Vamos a acercarnos un poquito más a x igual menos 1, siguiendo el trazo del gráfico, y vemos que cuando me acerco a menos 1 por la izquierda, y se aproxima también a 0. Entonces, cuando me piden el límite bilateral, vamos a contestar que el límite es 0. Pues tiende a 0 por la derecha y por la izquierda de menos 1. El límite en este caso es 0. Luego se nos pide determinar el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Entonces vamos a ubicarnos en x igual 3.
no quiere llegar ahí a 3. Pero solo la utilizamos como referencia. Entonces, queremos acercarnos a 3 por la derecha, siguiendo el trazo del gráfico. Entre más cerca estamos de 3 por el lado derecho, vemos que Y se aproxima a 2. El límite, cuando X tiende a 3 por la derecha, es 2. Luego, nos piden determinar el límite cuando X tiende a 3 por la izquierda. Entonces vamos a acercarnos por la izquierda de 3 y vamos a seguir el gráfico. Ahora miramos que para arriba no hay gráfico. Usted tiene que buscar el gráfico. Entonces el gráfico está aquí abajo. Y empiezo a seguir el trazo del gráfico, acercándome a la recta vertical X igual 3. Entonces, entre más cerca estoy de 3, de esta recta vertical X igual 3, miremos que Y se acerca a menos 2. El límite, cuando X tiende a 3 por la izquierda, es menos 2. Y entonces, el límite bilateral no existe. Porque para que exista, tiene que ser igual por la izquierda y por la derecha. Bien. Luego, el ejemplo nos pregunta cuál es el límite cuando X tiende a más infinito. Y nosotros evaluamos límites infinitos para determinar qué. ¿Qué determinamos cuando evaluamos los límites al infinito? Es decir, ¿para qué utilizamos los límites cuando X tiende a más o menos infinito? Alguien que se recuerde para qué utilizamos. A 0. ¿Para qué utilizamos los límites cuando X tiende al infinito? Para determinar qué. ¿Qué determinamos? Se determinan las asíntotas horizontales. Entonces, me dice que límite cuando X tiende a más infinito, entonces yo veo para acá, va más infinito en X, y veo que la gráfica se empieza a acercar a esta línea horizontal, Y igual a 1. Entonces, el límite cuando X tiende a más infinito es 1. Y luego me pide determinar el límite
cuando x tiende a 2 por la derecha. Vamos a ubicarnos aquí en 2. Bueno, ahí ya hay una línea punteada, ¿verdad? En x igual 2. Y nos vamos a aproximar por el lado derecho. Vamos a seguir el trazo del gráfico hasta estar lo más cerca posible de la recta x igual 2. Entonces, cuando yo me voy acercando, vemos que el gráfico se acerca a esta línea vertical x igual 2, pero parece que va a seguirse extendiendo hasta el infinito negativo, a menos infinito. Porque en 2 hay lo que nosotros conocemos como una asíntota vertical. Luego, se nos pide determinar dónde esta función tiene discontinuidades removibles. Recuerde que en la discontinuidad removible el límite existe. Eso es lo que caracteriza a la discontinuidad removible. Que aunque la función no esté definida para un valor determinado, el límite existe. Entonces, vemos primero aquí en menos 1 y ya nosotros probamos que el límite existe. Aunque aquí en menos 1 podemos ver el circulito vacío que utilizamos para representar que la función no está definida para este valor. Entonces, pero aunque la función no esté definida para ese valor, el límite existe. Por lo tanto, aquí hay una discontinuidad removible. También, si nos movemos hacia la derecha, aquí en x igual 0, vemos que cuando nos acercamos a 0, y vale 1 por izquierda, y que cuando nos acercamos a 0 por la derecha, y también vale 1. Aunque tenemos nuevamente el círculo vacío, indicando que la función no está definida para x igual 0. Entonces, esta función tiene discontinuidades removibles en x igual menos 1 y en x igual a 0. Bien, ahora se nos pide determinar dónde esta función tiene discontinuidades esenciales. Recuerde que lo que nos ayuda a clasificar la discontinuidad es el límite. Donde el límite no existe o el límite es infinito, tenemos discontinuidades esenciales. Aquí vimos que en x igual a 3 el límite no existe. Entonces, vemos que por la izquierda de 3, y tiende a menos 2, y por la derecha de 3,
y tiende a 2. Tenemos un salto en el gráfico. Ahí donde hay saltos en los gráficos o donde hay asíntotas verticales, tenemos discontinuidades esenciales. Entonces, también en -3 vemos que por el lado derecho de -3, y tiende a más infinito. Ahí hay una asíntota vertical. Luego en 2, también probamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y vimos que tendía a menos infinito. Es decir, en 2 también hay una asíntota vertical. Entonces, las discontinuidades esenciales están en -3, en 2 y también en 3. Bien, veamos otro ejemplo. Ok, muy bien. Para este nuevo ejemplo, primero se nos pide determinar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, vamos a acercarnos a esta recta vertical, x igual 0. Y lo hacemos siguiendo el trazo del gráfico, pero acercándonos a esa línea vertical, x igual 0. Entonces, me voy acercando a 0 siguiendo el trazo de la gráfica y vemos que y se acerca al 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es 1. Luego, se nos pide determinar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces vamos a seguir el trazo de la gráfica acercándonos a esta línea vertical x igual 0. Y entre más cerca estoy de esa línea vertical x igual 0, y se aproxima a 1. El límite bilateral, como es el mismo por la izquierda y por la derecha, es también 1. Luego, se nos pide determinar el límite cuando x tiende a -2 por la derecha. Y ahí hay una línea vertical en x igual -2. Entonces, como vamos a acercarnos a -2 por la derecha, nos ubicamos a la derecha de -2, buscamos dónde está el gráfico, y luego empezamos a seguir el trazo del gráfico en sentido a esa recta vertical x igual -2. Y vemos que cada vez que me acerco más a esa recta vertical
x igual menos 2, y se acerca a la recta horizontal y igual menos 1. El límite en este caso es menos 1. Luego se nos pide determinar el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Aquí está menos 2. Y entonces nos vamos a acercar a menos 2, pero ahora por el lado izquierdo. Buscamos el trazo del gráfico, aquí está el gráfico, y a medida que nos vamos acercando a menos 2 por la izquierda, vemos que y se empieza a acercar a esa recta vertical x igual menos 2 sin tocarla, es decir, a menos infinito. Y como el límite por la izquierda difiere al límite por la derecha, entonces el límite bilateral no existe. Adicionalmente, como por la izquierda de menos 2, y tiende a menos infinito, eso implica que en menos 2 hay una asíntota vertical. Luego, se nos pide determinar el límite cuando x tiende a menos infinito. Recuerde que evaluamos los límites al infinito para determinar asíntotas horizontales. Entonces, sigo el trazo de la gráfica, alejándome hacia menos infinito, y vemos que se aproxima a esta línea horizontal y igual a 1. El límite cuando x tiende a menos infinito es 1. Y se nos pide determinar también el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Aquí ya tenemos una línea punteada en x igual 3. Y si seguimos el trazo del gráfico, acercándonos a esa línea vertical x igual 3, vemos que y se aleja hacia más infinito. Y eso también es un indicativo que en x igual 3 hay una asíntota vertical. Ahora se nos pide identificar dónde esta función tiene discontinuidades removibles. Recuerde que la discontinuidad removible, aunque la función no esté definida para un número determinado, eso no implica que el límite no existe. Podemos ver que en x igual 0, el límite existe, aunque vemos que representado con un círculo vacío, la función no está definida para x igual 0.
pero como el límite existe, aquí en x igual 0 hay una discontinuidad removible. ¿Dónde dijimos se encontraban las discontinuidades esenciales? En los saltos en la gráfica. Mire, aquí hay un salto en la gráfica y este se ubica en menos 3. Luego, en menos 2 hay una asíntota vertical, como también en 3 hay una asíntota vertical. En esas tres ocasiones tenemos discontinuidades esenciales. Entonces, la función tiene discontinuidades esenciales en x igual menos 3, en x igual menos 2 y en x igual a 3. Veamos otro ejemplo. Bien, tenemos esa gráfica y primero se nos pide determinar el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Ahí está 2. Y vamos a aproximarnos a 2 por el lado derecho. Es decir, vamos a seguir el trazo de la gráfica por el lado derecho de 2. Entonces, aquí viene la gráfica. Voy siguiendo el trazo de la gráfica en sentido o en dirección a esta recta vertical x igual 2. Y entre más cerca estoy de 2 en x, y se aproxima. Y se aproxima a 2. Luego, vamos a seguir el trazo de la gráfica acercándonos a la recta vertical x igual 2, pero por la izquierda. Entonces, mire, aquí vengo, me voy acercando a la recta vertical x igual 2 por el lado izquierdo, siguiendo el trazo de la gráfica. Entre más cerca estoy de 2 por el lado izquierdo, y se aproxima también a 2. El límite bilateral en este caso es 2. Aunque, si ustedes ven, aquí en 2 hay un círculo vacío indicando que la función no está definida para x igual 2. Ahora vamos a determinar
el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Es decir, nos vamos a aproximar a 0 en ese sentido. Entonces vamos a seguir el trazo de la gráfica acercándonos a la recta vertical x igual 0. Entre más cerca estoy de 0 en x, y se aproxima a 2. Muy bien. Y ahora vamos a determinar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Esta es la recta vertical, x igual 0. Seguimos el trazo del gráfico acercándonos a x igual 0. Y vemos que y tiende a menos 2. Entonces, el límite bilateral, el límite cuando x tiende a 0, no existe, porque para que el límite exista, es necesario que sea igual por la derecha y por la izquierda. Luego, nos piden determinar el límite cuando x tiende a menos infinito. Ya sabemos que andamos buscando una asíntota horizontal y vemos que la asíntota horizontal en este caso está en y igual a menos 1. Y que cuando x tiende a más infinito, y también se aproxima a menos 1. Esta función tiene una sola asíntota horizontal. Luego se nos pide identificar las discontinuidades removibles. Recuerde, discontinuidad removible es donde el límite exista, aunque la función no esté definida para ese valor. Entonces vemos que cuando x vale 2, y tiende a 2, por la izquierda, por la derecha, el límite existe, aunque la función no está definida para 2. Entonces, en x igual 2, esta función tiene una discontinuidad removible. Y tenemos discontinuidad esencial en 0, porque aquí el límite no existe. Hay un salto en la gráfica, vemos que por la izquierda se acerca a menos 2 y por la derecha a 2. Hay un salto considerable, el límite no existe, ahí tenemos una discontinuidad esencial. Y en x igual 4, vemos que por la derecha de 4 tiende a más infinito, aunque por el lado izquierdo parece que se acerca a 3. Pero aquí hay una asíntota vertical. Entonces, las discontinuidades esenciales están en x igual 0 y en x igual a 4.